Muy buenas a todos, hoy veremos el capítulo de One Piece 1121 llamado, El destino de una era, comencemos. El capítulo comienza con Saturn atacando a Bonnie y Akuma con sus patas venenosas. Los gigantes levantan sus escudos a la vez para bloquear los ataques de Saturn. Luffy mira a su alrededor y ve a Bonnie, transformada de nuevo en su forma de Nika intentando levantarse, todavía está cansada por su último ataque. Luffy aleja de Bonnie uno de los ataques de Saturn de un puñetazo, pero se niega a atacar él mismo a Saturn. Luffy dice, Bonnie, tú eres la que debe hacerlo. Bonnie mira a Saturn enfadada, y finalmente, consigue levantarse y flotar en el aire dispuesta a luchar. Pasamos de nuevo al mensaje de Vegapunk, que está terminando su discurso. Vegapunk dice, seguramente llegará el día en el que ocurra de nuevo el mismo incidente que ocurrió durante los 100 años vacíos. Porque las armas que causaron ese desastre todavía permanecen, intencionalmente, en este mundo. Mientras Vegapunk dice esto, vemos las reacciones de Vivi y Shirahoshi. En Skypiea, Konis y Aiza llegan al palacio y saludan a grupo de Wiper que está en la entrada. Ninguno de ellos es consciente de la retransmisión de Vegapunk. Vegapunk dice, ¿por qué los herederos de las razas que querían borrar de la existencia, siguen aquí entre nosotros? Ahora vemos a Kuma en el barco de Elbaf y luego un flashback de su conversación con Vegapunk sobre la tribu Buccaneer. Después vemos a Marco recordando cuando Shirohige le habló del país de los dioses, que había hace mucho tiempo en lo alto de la Red Line. También vemos a King pensando en la tribu lunaria, tiene el cuerpo vendado y está en una habitación oscura. Y finalmente vemos a Pudding en una celda, recordando su infancia cuando los niños se metían con ella por tener 3 ojos. Volvemos al barco de Elbaf. Saturn sigue intentando atacar a Bonnie, pero Luffy bloquea todos sus ataques. Bonnie recuerda el primer encuentro entre Saturn y Kuma en God Valley. También recuerda a Ginny, cuando Bonnie era un bebé y cuando Saturn le dijo a Bonnie que él fue el que experimentó con su madre. Bonnie dice, ¿cómo pudiste hacerle todo eso a mi padre y a mi madre? Es imposible que vosotros seáis dioses. Pero, Dios, sí existe. Mientras Bonnie habla, vemos la reacción de Kizaru y Sentomaru. Después Bonnie recuerda a Kuma hablando de Nika, mientras le grita a Saturn entre lágrimas. Kuma dice en el pasado, indudablemente, él vendrá para salvarte. Bonnie dice y los héroes también existen. Yo de verdad quería que viviésemos los 3 juntos. Incluso pensé que quería morir si terminaba estando sola. Entonces Bonnie se imagina una vida donde ella, siendo un bebé, vive junto a Kuma y Ginny. Kuma y Ginny dicen, Bonnie, gracias por haber nacido. Bonnie dice, pero aún sigo viva, porque es lo que ellos dos deseaban. Saturn dice, malditos insectos. En una épica página doble, Bonnie y Luffy gigante se preparan para realizar un ataque combinado contra Saturn. Mientras pasa esto, el mensaje de Vegapunk continúa. Vegapunk dice, cuando llegue la catástrofe, por favor cuidaos mucho. Creo en la sabiduría de la humanidad. Y creo en la ciencia. Mientras se escuchan estas palabras, vemos las reacciones de Iceberg, Judge, Caesar y Aredas. En la costa de Egghead vemos que Emmet sigue frente a Jupiter y Workery. En otra épica página doble vemos el ataque combinado de Bonnie y Luffy. Bonnie le da un puñetazo gigante en la cara a Saturn, y Luffy, en su forma gigante detrás de ella, golpea con una lluvia de puñetazos el resto del cuerpo de Saturn. Bonnie lanza su ataque, puñetazo de Nika de la liberación. El cuerpo de Saturn se divide en trozos, su cuerpo está lleno de agujeros por los puñetazos y algunas de sus patas y cuernos se han roto, y empieza a caer al mar. Los gigantes vitorean a Luffy y Bonnie, incluso Kuma parece que sonríe un poco. Bonnie, llorando. Luffy riendo dice, lo hemos mandado a volar. Hey Bonnie, lo has hecho muy bien. El Thousand Sunny está a punto de caer cerca del barco de Elbaf. Vegapunk sigue hablando. Vegapunk dice, la muerte de leyendas como Roger o Shirohige no es más que el telón que se abre para la nueva era. Para aquellos que ya no pueden ser frenados. Esas personas son las que están más cerca de la verdad. Quizás Roger quiso, desde el principio, ser el detonante para que todo sucediera así. Tras estas palabras, vemos un flashback del famoso discurso de Roger antes de ser ejecutado en el capítulo 1. Roger dice, mi tesoro. Si lo queréis es vuestro. Buscadlo si queréis. He escondido todos mis tesoros en ese lugar. Vegapunk dice, pero no es seguro que la persona que Joy Boy esperaba vaya a ser la que se haga con eso. En Hachinosu los piratas están cada vez más inquietos esperando el regreso de Teach, quieren partir cuanto antes. En Sabaody, Rayleigh se ha quedado dormido por la borrachera. Shaki dice, Ray-san, vas a coger un resfriado si te quedas así. En la Red Force, Shank también se ha emborrachado como Rayleigh. Piratas de Akagami dicen, jefe, has bebido demasiado.
Shanks borracho dice, cállate. No he bebido nada. En Cross Guild todos los subordinados están asombrados y entusiasmados por la profunda conexión de Boggy con la verdadera historia. Crocodile y Mihawk miran la escena en silencio, aunque están molestos. Boggy está en shock y solo dice, En el cuartel general de la Marina, algunos marines dicen que tienen que ponerse ya en marcha para buscarlo antes de que lo hagan otros. Regresamos al mensaje de Vegapunk con su frase final del capítulo. Vegapunk dice, ya sea aquel que Joy Boy esperaba o no, el destino del mundo será decidido por aquel que lo reclame. En la alucinante página doble final del capítulo, vemos la frase final de Vegapunk junto a un collage de viñetas con los personajes más relevantes de One Piece ahora mismo. Monkey D. Luffy, Marshall D. Teach, Shanks, Boggy, Akainu, Dragon, Imu, Kobe, Kusan, Figarland y Sabo. Vegapunk dice, por aquel que reclame el One Piece. Pero en ese collage de viñetas hay un personaje misterioso más entre sombras. Un hombre misterioso con una capa que agarra una espada parecida a la espada de Shanks. Fin. Muy bien chicos, esto fue todo por el capítulo de hoy, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video, adiós.